Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini y para mí es un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el espacio, el programa de radio donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, periodistas, escritores, maestros, profesores, contadores, oftalmólogos, médicos, ingenieros y hoy... No, militares. Y hoy... También hemos convocado, hoy, el otro día me será? estaba acordando, no me acuerdo el nombre, de un general abogado que vino a hablar de uniformes. Pero hoy es la primera vez que tenemos un granadero. Hoy vamos a hablar con un granadero, un miembro del regimiento de granaderos a caballo de San Martín, que nos va a contar la historia del regimiento. Bueno, es parte de lo que vamos a ver en el programa de hoy, pero voy a hacer todo lo formal. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video y los pueden encontrar en internet, en el canal de internet Vimeo con B corta, vimeo.com. También este año están en YouTube. Si no nos encuentra por ninguno de estos mecanismos, yo creo que con cualquier buscador aparecen ya los programas por la cantidad que hay y al mismo tiempo pueden optar también por la red social Facebook, facebook.com/tenemoshistoria o el Facebook de Olmo Ediciones. En su temporada número 11 y como siempre con Omar López Mato. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Emilio? ¿Bien? Muy bien. Bueno, adelantaste y ya lo podemos ir presentando. Hoy vamos a hablar un poco de San Martín porque tal vez de sus obras, yo diría, más permanentes en el territorio de la República. Fundacional. Claro, es el Regimiento de Granaderos a Caballo. Que creara allá por 1812, cuando llega en la fragata Canning, Sí. Y con varios oficiales y algún otro más. ¿no? Pero el subjefe era Carlos María Alvear. Exactamente, que después se pelean y tienen derroteros políticos diferentes. Pero siempre hay que recordar también que la vida de San Martín en el territorio nacional fue más bien breve, porque están esos 5 o 6 años de su infancia y después no llega un lustro el periodo que pasa en lo que hoy es el territorio de la República Argentina. Hasta el 16, fin del 16, que se va a Chile. Por eso. Pero y después vuelve un periodo breve, sí. Pero siempre estamos hablando de periodos muy breves. Bien. Parte de lo que vamos a ver hoy es la historia del Regimiento Granaderos a Caballo del General San Martín como escolta presidencial, inclusive tocando algunos temas del siglo XX y de la actualidad. Y nos acompaña para eso Agustín Ignacio Grau Molina, teniente primero, oficial de ceremonial del Regimiento Granaderos General San Martín. Gracias, Agustín, por acompañarnos. Por favor, es un placer estar acá acompañándolos en esta nutrida mesa de conocimientos. La verdad que me asombro y es un placer estar acá. Bueno, vamos a hacer la presentación de los auspicios del programa y enseguida estamos contando. Yo creo que lo mejor es hacer un relato cronológico, ¿no? Es decir, cómo fue el nacimiento del regimiento y dónde fueron los primeros entrenamientos, que el otro día grabamos un programa y recordamos eso también. Presentamos los auspicios y enseguida estamos conversando sobre la historia del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Seguimos en Tenemos Historia y hoy tenemos la visita de Agustín Ignacio Grau Molina, teniente primero, oficial del Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín y escolta presidencial. Y Agustín, bueno, que además está de uniforme, esto es radio, pero para que cuando lo vean en Vimeo van a ver que está con su uniforme. Agustín, con su uniforme histórico me refiero, sí, ¿no? Uniforme de gala, ¿no? De gala, sí. ¿Qué significa? Perdón, uniforme histórico de la independencia. Perfecto. Pero ¿qué significa para un joven militar? ¿Qué edad tenés? 31 años. Parece menos, inclusive. ¿Qué significa ingresar al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín? El honor, orgullo, valor, lemas del regimiento. ¿Y cuándo te lo planteaste, el que querías ingresar y dijiste, yo quiero estar ahí, a mí me gusta eso? La realidad es que yo ingresé al ejército en el año 2003, finalizando
La secundaria, en la mitad del último año de la secundaria, en quinto año, decidí ingresar al ejército. Hice el colegio militar, 4 años, y después, bueno, egresé como subteniente del arma de caballería. Fui destinado a otra unidad, al Regimiento de Caballería Tanques 10 en Azul. Luego pasé por la Escuela Militar de Equitación, y el año pasado me salió el pase, en diciembre, ingresé al regimiento. El regimiento pertenece al ejército argentino. Entonces van oficiales, principalmente de caballería, aunque también tenemos oficiales veterinarios, oficiales de arsenales, de comunicaciones, de intendencia, que cumplen funciones específicas dentro de la unidad. ¿Y cuántos granaderos, cuántos son hoy los granaderos? Esa es la unidad ronda los 1000 efectivos. 1000 efectivos. 1000 efectivos. Para contar un poquito de la unidad, Granaderos tiene 7 escuadrones. Escuadrones es una subunidad, es un regimiento, está compuesto por escuadrones. Granaderos tiene 7 escuadrones, 4 escuadrones, más la fanfarria militar, perdón, que es la banda conocida, digamos, pero fanfarria, ¿sí? La denominación fanfarria es porque sus instrumentos son de bronce y además es a caballo. Por eso no es banda, es fanfarria. Vuelvo, esos escuadrones, hay 4 escuadrones montados. El escuadrón Junín, el escuadrón San Lorenzo y el escuadrón Maipo, que posee alazanes, caballos alazanes, y el escuadrón Riobamba, particular porque tiene sus criollos, caballos criollos tan característicos y vistosos, caballo dócil, leal, manso. Tiene también el escuadrón Ayacucho, que cumple las funciones de escolta presidencial en la Casa de Gobierno. El escuadrón Chacabuco, que es el que cumple las funciones de seguridad de la Quinta de Olivos, la residencia presidencial de Olivos. Y el escuadrón Montevideo, que es el escuadrón Comando y Servicio, que cumple las funciones generales. ¿Y cada uno tiene aproximadamente la misma proporción de hombres? Sí, los escuadrones montados y los escuadrones a pie, lo que se llama que es el escuadrón Ayacucho y el escuadrón Chacabuco, son más numerosos por una cuestión de la seguridad. Ahora, una pregunta un poquito, ¿por qué un escuadrón Montevideo? Porque ¿Te no llamó había, la atención? me llamó la atención ¿Por la toma de Montevideo? ¿Por qué va a ser? Pero no había. No estaba Alvear. Sí, no sé si era Granaderos. Fue un escuadrón de Granaderos. En la toma de Montevideo. Al sitio de Montevideo. Sí. Al sitio. Sí. Particularmente no. Después la Valle estuvo en Guayabos y la Valle era Granadero. No tuvo una acción. Participación activa. Una participación muy activa. Pero, sinceramente, yo personalmente no sé el porqué. Pero se ve de Montevideo, habiendo otros por ahí combates, porque el resto de los escuadrones. Todos refieren a combates en los cuales los granaderos participaron. O batallas características o importantes de Granaderos. Y Montevideo, particularmente, no es. O resalta porque aparte no es una campaña tan conocida, porque arrancando, bueno, después de la historia San Lorenzo, Chile, y Montevideo es como que es poco conocida. En el Plinio del monumento de San Martín, una de las imágenes, uno de los bajos relieves es de la toma de Montevideo. Es verdad, uno de los que justamente la discusión es si esto era de Alvear, que justamente era el enemigo de San Martín, ¿por qué lo ponen en el monumento? Pero bueno. Porque participaron de la toma. Eberheim, que fue el que hizo. Hemos aprendido algo tipo más de dato histórico le debe haber tirado, porque el Plinio del monumento es eso. Te preguntaba, y ya ahora sí nos vamos a meter enseguida en la historia del regimiento. En alguna época, por lo menos, lo que se decía es que para ser granadero uno tenía que tener determinadas actitudes físicas, altura, etcétera, etcétera. Hoy, ¿por dónde pasa la selección para que un oficial se convierta en granadero? La selección es especial. Hay una convocatoria dentro de los mismos oficiales, los cuales se proponen por sus características, cualidades y determinadas particularidades de cada persona, de cada oficial, para que venga al regimiento. Después es una disposición de la jefatura
y del Ejército, de la Jefatura 1 personal. Son seleccionados los que, tanto oficiales, suboficiales. Lo de la altura solía ser así. Sí, San Martín. Por eso, San Martín es así. A ver, seleccionó en función de eso. Esta conversación también, esta charla tiene eso, ¿no? Claro. Que uno habla de la actualidad y siempre se tiene que referir a la historia, siendo un regimiento histórico. San Martín los seleccionó altos por una cuestión de imagen, de apariencia frente al enemigo, para el combate y las aptitudes y demás cuestiones. Entonces los seleccionó de una determinada altura. Bueno, esa es una de las exclusiones históricas, la del general Paz. Todo el mundo dice, ¿por qué no lo tomó San Martín al oficial, al estratega más brillante que tuvo la Argentina? Y sin embargo Paz no, porque Paz era más bajito, rechonchón, y así no ingresó a Granaderos. Y Paz no tuvo casi contacto con San Martín. Está muy bien. Perdón, Sí. Actualmente no hay. No hay esa restricción. Sí, eso se nota porque uno ha visto Granaderos. Es un programa de radio, me van a ver, pero no me ven parado. Yo mido 1,68. Está bien. Así que no soy muy alto. Bien, ahora sí. ¿Y cuando entraste, te pusiste a estudiar la historia del regimiento o ya la venías estudiando de antes? Uno la conoce. Pero bueno, hay detalles. Pero hay detalles y la historia, creo que lo más lindo son las anécdotas, más allá de los datos y de los hechos, fechas y demás, sino son anécdotas y cuestiones místicas, por así decirlo, que son lo que llenan de orgullo y rellenan el día a día, el quehacer y el trabajar el día a día, ¿no? Porque el trabajar de sol a sol, con los caballos, con los animales, uno ve al personal que está y la verdad que llena de orgullo y llena el pecho de cuando uno porta el uniforme, ¿no? Bueno, vamos a hacer la primera pausa musical del programa de hoy y yo voy a contar algo. Yo alquilé un departamento y viví como, ¿cuántos años? Como 8 a la vuelta de Granaderos, y todos los días me despertaba con la fanfarria que tocaba y ensayaba distintos elementos. Así que vivía a menos de 50 metros del regimiento, así que los escuchaba todas las mañanas y a mí hasta me gustaba eso, debo decir que me parecía muy gracioso. Y una vez, ya me estaba por mudar, me sorprendió una melodía que me parecía de lo más extraña porque no era clásicamente militar, y estaban ensayando la Titbal, el himno de Israel, porque venía el primer ministro de Israel. Entonces sonaba muy extraña esa melodía frente a las marchas militares habituales. En fin, después de la pausa sí nos ponemos a hablar un poquito de la historia, de cómo se creó el regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, con nuestro visitante de hoy, el teniente primero Agustín Ignacio Grau Molina. Seguimos en Tenemos Historia, nos visita hoy Agustín Ignacio Grau Molina, que es teniente primero, oficial de ceremonial del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Y bueno, ahora sí les propongo lo que había prometido, ¿no? A ver, primero una cosita, sí. Porque estuvimos hablando de marchas. Hay una excepción a todo eso. Porque estuvimos hablando de marchas en el corte, te aclaro. No, también después. No, antes, terminamos hablando de marchas. Tenés razón. Justamente un temita que es bueno recordar es que, como es la escolta presidencial, la marcha presidencial es la marcha de Ituzaingó. Ajá. Que fue cuando termina la batalla, dentro del bagaje del ejército brasileño encontraron esta composición y la tomaron, y desde ese entonces más tarde fue tomada como marcha presidencial. Pero cuando viene el presidente de Brasil a la Argentina, la marcha de Ituzaingó no se tiene que tocar porque es ofensiva hacia nuestros vecinos socios del Mercosur. Qué interesante. Y nos contaba recién que la Unión Europea tiene el himno a la alegría como marcha, y no, así que es muy, muy interesante también. Bueno, el regimiento se crea por una disposición del triunvirato cuando le dan el grado de coronel. Teniente coronel, tenés razón. A San Martín, y se empieza a trabajar en retiro, ¿no? Lo habíamos hablado el otro día. Los cuarteles. El primer cuartel
es la antigua Plaza de Toros, en los cuarteles de Retiro. Actualmente, la Plaza San Martín. Que es donde da la vuelta, la rotonda esa. Donde da la rotonda. Para sorpresa mía, el otro día, justo el 17 de agosto, yo no lo conocía, y hay un monumento de los cuarteles de Retiro que tiene tres caras. Y dice, justo al medio de la plaza. El primer cuartel, y hay una imagen del cuartel de Retiro. La verdad que algo que desconocía, y está ahí en la Plaza San Martín, alejado del monumento, ¿no? Yendo hacia el cenotafio de Malvinas. Y allí empezó con ¿cuántos hombres? ¿Cuántos efectivos? ¿Cómo tenemos algún? Primero armó un escuadrón, no llegaba a 100 hombres, y empezó los entrenamientos. Hablamos también, bueno, recién de la altura, la selección del personal, la selección de sus oficiales, y bueno, y empezó a entrenar el método de él, de entrenamiento, primero, que es una cuestión característica de formar, o la orden de formar un regimiento a caballo, siendo que él era un oficial de infantería, porque perteneció en España, en el ejército de Murcia. Era infante. El infante. Y además estuvo embarcado, llegó a Argel, o sea que no era un tipo de caballería. De la época seguramente. Pero era un oficial muy formado dentro del ejército español y con una excelente reputación, ¿no? Bueno, dentro del patrimonio histórico que cuenta la unidad que tiene el museo, está la foja de servicios de San Martín, y cuenta ahí, ¿no? Y donde dice... A propósito, ¿dónde está el museo del regimiento? El Porque museo es poco del regimiento conocido. está dentro del regimiento. El regimiento se encuentra en la... Luis María Campos, 554. Y por ahí se entra al museo. Se entra al museo. Ahí esa escalinata, larga escalinata, lleva a ese edificio central, que está la jefatura, el casino de oficiales y una sala que es el museo, que la verdad que es un museo muy lindo. Y se lo puede visitar. Se lo puede visitar. Sí. Hay visitas escolares. Hay visitas escolares. Bueno, actualmente estamos recibiendo el jueves pasado, recibimos la primera fecha de las visitas escolares. Vinieron 4.000 chicos en 2 turnos, y vamos a tener hasta el 1 y estamos por agregar una fecha más de visitas escolares. Van a ser cerca de 14.000 chicos que visitan el regimiento. Se le arma toda una visita guiada del museo, por ahí muy rápida por una cuestión de cantidad y de tiempo. Después un carrusel de la fanfarria, donde toca temas populares, marchas militares y toques de caballería o de órdenes militares atrás del trompa, que ya son casi desconocidos para la gente, y más que nada para los chicos. Y después un carrusel, un desfile, un carrusel de... Y en ese primer momento donde San Martín, yo la verdad que no lo había pensado nunca, que era un oficial de infantería, se convierte en oficial de caballería. Él debe haber desarrollado una cantidad de reglamentos, costumbres, órdenes de mando, etcétera, etcétera, para organizar eso precisamente, ¿no? Las órdenes por ahí ya están, o sea, hay una cuestión de... como nosotros, los reglamentos, los toques, el toque de atención, de paso, o sea, dentro de eso ya está la caballería, ya lo tiene, no necesariamente es de él. Él lo tiene. Sí, lo importante es el código de honor sanmartiniano que él genera para los granaderos, y especialmente para sus oficiales. Que había una diferencia con Belgrano, porque él aceptaba en los duelos los lances de honor como parte de la formación o del espíritu militar. Belgrano no aceptaba los lances de honor. Era de hecho, hubo varios lances de honor entre granaderos. De todas maneras, famoso es O'Brien contra Quiero volver sobre el punto, Omar, porque tengo claro que San Martín no inventó la caballería, pero lo que digo es que él la debe haber traído porque los que reclutó sabían menos que él de esas cuestiones. Sí, por supuesto. O sea, su gran poder, primero que era muy joven, y su gran poder de planificación
Bueno, más tarde. No tan joven para aquella época, Bueno, quiero para decirte. aquella Ya era un época. señor adulto casi mayor. Bueno, hoy lo veríamos Sí. muy joven. Su planificación, su capacidad intelectual realmente, bueno, después se ve plasmada mucho más en el cruce de los Andes y demás cuestiones, pero él sí dejó sí las escritos, bases, sí las bases de la caballería o del regimiento, base fundamental de un ejército, ¿no? Porque el regimiento fue la piedra fundamental del ejército de los Andes. O sea, el cruce fue de un ejército, no del regimiento. Así es. Así es. Bueno, y el bautismo de fuego va a ser San Lorenzo, ¿no? En 1813... menos de un año después de fundado. Menos de un año. La verdad que... y también inclusive el tiempo de traslado que hubo hacia San Lorenzo, el tipo de combate, un ataque, hoy por hoy se llama ataque envolvente, frente a realistas que lo superaban en número, y la verdad que bueno, la primera bautisma, la primera combate y único en suelo argentino. Claro, de San Martín. Digamos, lo más importante es eso. Bueno, por eso tal vez el combate tiene la trascendencia que tiene, porque en el fondo, desde el punto de vista militar, es un combate táctico menor, de poca gente, Es un comparado contra otras batallas. Por eso, si uno es piensa un en Salta y combate. Tucumán, es Pero mucho tiene dos, más tiene envergadura, una si que vamos a empezar a hablar de granaderos, hay dos características que habría que señalar. Una es la muerte del capitán Bermúdez, que era el segundo o tercero del regimiento, un oriental que muere, no muere en la batalla. Una bala de cañón le arranca la pierna. El doctor Argerich lo atiende, le hace las curaciones del caso, y él esa noche, Bermúdez, no puede contemplar de que va a tener una vida de inválido y se abre las vendas y muere desangrado. Esa fue una pérdida notable, porque era una persona muy respetada aparte por todos y especialmente por San Martín. Y después la segunda es la incorporación de Bogado, que era un paraguayo que lo tomaron prisionero los realistas antes de entrar justamente como que oficiase de guía en los robos que estaban haciendo los españoles, y Bogado lo capturan después y él se incorpora al regimiento de granaderos, y paradójicamente Bogado es el capitán del regimiento de granaderos que vuelve a la Argentina después de toda la gira por Chile, en Perú. 1826, él vuelve, que ahí está la leyenda si eran 7 granaderos o no eran 7 granaderos. No. Yo tengo entendido que eran más, pero no sé por qué hablan de 7. Lo de 7 granaderos, fueron 7 granaderos los que estuvieron durante toda la campaña, claro, los 14 años con el regimiento. Sí, son 110 granaderos los que vuelven, claro. Yo sabía eso, pero decía, ¿por qué hablan de 7? En 23 carretas, vuelven desde el norte, después de haber liberado la antigua Gran Colombia. Son 110. 7 son los que regresan luego de haber acompañado durante toda la campaña. O sea, 7 partieron en 1817 y van a volver en 1812. O sea, estuvieron desde 1812. Por eso digo, estuvieron desde 1812/13, porque en realidad también que estuvieron. Por eso son los. De ahí viene el trompa de Chepollá, que fue el trompa de todo el regimiento, el trompa de órdenes que tuvo el jefe de regimiento. Bueno, tan característico que el museo tiene una imagen del trompa. Y el trompa en un momento no lo tomó Mitre. Hay una historia con Mitre y un trompa de granaderos. Bueno, algún día me voy a acordar, después lo contaré. Pero hay una historia con el trompa de granaderos. ¿Lo tomó Mitre para qué decís? Como trompa durante si mal no recuerdo, la batalla de Pavón, algo así. Lo tomó, lo volvió a reincorporar que actuase como trompa. No sé si es así o no es así, pero hay alguna historia con un trompa de granaderos. Bueno, vamos a hacer Y después el otro que también está en San Lorenzo es Buchar. Ajá.
Es Bullard, que después uno de los fundadores de la Armada, pero empezó como granadero. Y mira, ya que insistís con San Lorenzo, también hay que decir que en San Lorenzo hubo como una falla táctica, porque no me acuerdo ahora cuáles de las salas se adelanta y se pasa y se encuentra con la barranca, y eso es lo que obliga a San Martín a salir él desde la retaguardia a cubrir el agujero que habían dejado, ¿no? Cuestión que se repite en Chacabuco. Con O'Higgins, que se adelanta, en realidad, más que se adelanta, hace una persecución y deja un espacio, una brecha por donde podría entrar el enemigo, y San Martín tiene que salir a cubrirla. ¿En Chacabuco la cubre Las Heras, puede ser? No, estoy confundiendo tal vez. Bueno, vamos a buscar pero la verdad que en ese primer combate, que casi le cuesta la vida a San Martín, es porque hubo alguien que no coordinó como debería haber coordinado, ¿no? En el entusiasmo, en el fragor, estas cosas pasan. Ahora sí, vamos a hacer la segunda pausa del programa de hoy y seguimos conversando aquí en Tenemos Historia con Agustín Ignacio Grau Molina, teniente primero, oficial de ceremonial, un gran conocedor de la historia del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en internet a través de distintos canales. Uno es Vimeo con bcorta.com/tenemoshistoria, también en YouTube. Y lo pueden buscar con cualquier buscador o en la red social Facebook, facebook.com/tenemoshistoria, o a través del Facebook de Olmo Ediciones, que los va a remitir a los programas de radio. Y estamos hoy conversando sobre historias del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, que es bicentenario porque fue fundado en 1812, con el teniente primero Agustín Ignacio Grau Molina. Y me quedé un poco mientras lo explicaba, porque justamente lo que quería hablar ahora es que recién referimos a San Lorenzo, referimos al regreso de los granaderos, y sobre todo parece increíble esos 7 granaderos que arrancan con San Martín desde la Plaza del Retiro en 1812, que van a San Lorenzo, que lo acompañan a Mendoza, lo ayudan a formar el Ejército de los Andes, cruzan la cordillera, Chacabuco, Maipú, Cancha Rayada. Perdón, te molesto, te intervengo. Hay una anécdota también, como dije, que son las cosas lindas. Cuando regresan esos granaderos, depositan en un cofre de madera, que tenemos la réplica en el museo, las armas. Y una leyenda, una placa de bronce con la leyenda de armas de los libertadores de Chile, Perú y Colombia. Qué bárbaro, ¿no? Y Colombia también. Claro, porque en realidad era la Gran Colombia. La Gran Colombia, bueno, claro, Pichincha. Claro, Pichincha y ellos acompañaron hasta Ayacucho. Decíamos recién, estamos viendo que Ayacucho fue en diciembre de 1824, que estos granaderos llegaron acá
en carreta en enero de 1826. Estamos haciendo un cálculo en el corte que deben haber tardado 6 meses en carreta, más o menos. Unos 100... ¿Cuántos granaderos dijiste que volvieron? 110. 110, entre los cuales están estos 7 que habían arrancado en 1812. Y ahí el regimiento desaparece. Se disuelve. Terminó su misión y se resolvió disolverlo. Y además, recordemos, no había ejército nacional. El ejército nacional lo funda Roca en 1880, ¿no? Se disuelve, pasan a ocupar otros cargos y demás cuestiones. Y la recreación, propiamente, es el 25, por decreto, el 25 de mayo de 1903. El borrador del decreto lo hace el general Riccieri, que es el gran reformador del ejército. Nacido en San Lorenzo. Mirá, eso sí que es una cosa increíble. La marcha de San Lorenzo, esa sí que es una cosa se la dedica a Riccieri. Era la marcha Riccieri. Él dice, no, yo no me merezco una marcha, póngale San Lorenzo. Y de ahí queda la marcha de San Lorenzo. Es así. Ah, mirá, esto es una cosa que no conocía, que es re interesante, ¿no? Sí. Las paradojas del destino, que alguien nacido en San Lorenzo termina siendo el que conforma la estructura moderna, digamos, del ejército a comienzo del siglo XX. Y lo recrea justamente en lo que hablamos hoy antes por ahí de comenzar, en ese post de las tradiciones, buscar las tradiciones, buscar las tradiciones, mantener en realidad poco tiempo tenía, pero buscar las tradiciones. Bueno, acá me voy a apartar un poco y lo voy a dejar de lado a Agustín, si no se ofende, porque también hay que decir que la consagración de San Martín como padre de la patria, y yo esto un poco lo objeto porque me gusta más hablar de padres fundadores de la patria, no fue el único, no fue un proceso lineal ni un proceso, y acá en estas mismas fechas aparece. En el siglo XIX el padre de la patria era Belgrano para todos los argentinos, y San Martín de hecho estaba olvidado en Europa, a punto tal de que va a morir en 1750 y los restos los van a traer 30 años después de 25 años de exilio o casi 30 años de exilio. Pero Mitre escribe la historia de San Martín. Sí, claro, pero después de escribir de la de Belgrano, sí, seguro, pero 30 años después de escribir la de Belgrano, casi. Eso la escribe en 1887, la de San Martín. Bueno, ahí voy. Si me dejás, cuento todo el derrotero, porque el primero que lo rescata San Martín es Sarmiento. Sí. En 1847 Sarmiento escribe un artículo que es un artículo de periodismo ficción, se anticipa a Tom Wolfe y a Rodolfo Walsh en ese sentido, porque inventa un teniente o un sargento que combatió en Chacabuco, y es inventado. Sarmiento lo había conocido a San Martín en su paso por Europa, y de las cosas que San Martín le contó, él, al cumplirse los 30 años de Chacabuco, escribe este artículo en Chile. A partir de ahí empieza el proceso de rescate de San Martín, que se va a producir en 1880 con la regada de los restos, que también los recibe Sarmiento. El que habla, el orador, es Sarmiento. Pero hay un pequeño detalle ahí, porque justamente dijiste bien, Mitre termina de escribir la historia de San Martín en el 74, después de haberle hecho una revolución a Sarmiento y a Avellaneda. No, si no me equivoco es 87, 80 y pico que pero por eso historia. Aprovecha que está preso y termina literalmente, y la publica en el 76-77. Y justamente Avellaneda necesitaba el apoyo de los mitristas, entonces como moneda de pago le dice, bueno, vamos a traerlo a San Martín, que desde Rosas estaba el proyecto de traerlo de vuelta al cadáver de San Martín. Y es Avellaneda, para congraciarse con Mitre, que aparte de todos los discursos y la construcción de la historia, etcétera, construye la vuelta de San Martín como una forma de congraciarse con Mitre. Bueno, Mitre escribe esa historia con los documentos de San Martín, que se los provee, si no me equivoco, la sucesión, Remeditos, no me acuerdo ahora quién. Ahora voy a, ese dato lo tengo, enseguida lo voy a buscar, tengo un libro ahí donde cuenta todo el proceso de cómo Mitre elaboró esa historia. Y es a partir de ese momento donde van a aparecer después Ricardo Rojas con el Santo de la Espada, y esta reforma del ejército que viene a completar un proceso que se inicia en 1880 y que culmina, sin ninguna duda, en 1950, cuando Perón destaca el año del general San Martín, el año sanmartiniano. Pero bueno, nos desviamos un poco, pero no siempre fue el padre de la patria, y para muchos argentinos, inclusive, su plan continental
no fue un triunfo, sino un triunfo a medias, porque demandó muchos más años de lo que San Martín preveía. En algunos puntos se lo han cuestionado, y esas fueron las discusiones políticas, porque también hay que decirlo, San Martín fue también un gran político, y a quien, junto con Pueyrredón, Güemes y Belgrano, le debemos la declaración de la independencia. Bueno, pero vos no solo fue un militar. Hubo otro movimiento de consagrarlo a Alvear como uno de los padres de la Plata. Bueno, la Avenida Libertador se llamó Alvear. Después quedó el último tramo. Bueno, por eso. Pero lo que pasa es que habiendo tenido Alvear, con la figura que fue, habiendo tenido el hijo que fue el primer intendente de Buenos Aires, el nieto que fue presidente de la Argentina, hubo todo un movimiento para que Alvear fuese consagrado el padre de la patria. O sea que es otro de los que estaba ahí. Lo que pasa es que hoy le hemos perdido el tranco un poco a Alvear, salvo nuestro amigo Emilio Campo, que trata de restituirle el puesto. Yo creo que debemos hablar de los padres fundadores como hacen los norteamericanos, que es mucho más inteligente. Sí. Pero de todas maneras, uno entiende por qué en 1903 Riccieri dice vamos a restablecer o recrear el regimiento, ¿no? Y se compra, el Estado compra los terrenos actuales donde está el regimiento, el Hospital Militar Central y la Escuela de Guerra. Claro. Del ejército. En 1904 se coloca la piedra fundamental, y en 1905 comienzan las construcciones. 1905. En 1909, le hago un resumen, 1909 se ocupa el cuartel sin haberlo finalizado. Ajá. Sin haberse finalizado, los granaderos, con esa necesidad de tener un lugar físico, habiendo pasado por Campo de Mayo, Ciudadela y diversos lugares, lo ocupan en 1909 y las obras finalizaron cerca de 1912. ¿En esa recreación ya se decide que va a ser la custodia del presidente? No, en 1907 el presidente Figueroa Alcorta declara al regimiento de granaderos a caballo General San Martín escolta presidencial. Antes, cuando lo recrean, es regimiento de granaderos número 1 y no decía General San Martín. Muy interesante ese dato, porque bueno, también hay que recordar, antes de irnos a la última pausa del programa de hoy, mencionamos a Riccieri, el presidente era Roca, el mismo que crea el Ejército Nacional y que termina creando, a mi juicio, el Estado Nacional, porque hasta 1880 y Roca no hay Estado Nacional, todavía había provincias que se alzaban contra la nación, guerras internas, ni moneda, ni banco, había un montón de cuestiones. Las instituciones del Estado, ni escuela pública, la ley que todo el mundo le atribuye a Sarmiento en realidad es también de Roca, así que... Bueno, Wilde, basta. Bueno, Wilde está bien como ministro, pero el presidente que promulga es Roca, ¿no? Que tampoco hubiera aprobado aquel límite de altura para ser granadero, era bastante bajito Roca. Nos vamos a ir a una pausa y retomamos la conversación sobre otros aspectos de la historia del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, tal vez viendo algunos famosos y personajes que han sido granaderos porque les tocó cumplir el servicio militar ahí o porque tuvieron una vocación que después cambió. Aquí charlando siempre con Agustín Ignacio Grau Molina, teniente primero del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia, y bueno, estamos conversando sobre la historia del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Una mirada, si se quiere, un tanto vuelo de pájaro. Hemos dejado seguramente un montón de cosas olvidadas, pero viendo curiosidades gracias a la generosidad y la paciencia de Agustín Ignacio Grau Molina, que es teniente primero, oficial de ceremonial y miembro del regimiento. Y me quedaban de lo que conversábamos en el corte dos cuestiones que me gustaría compartir. Una es ese viaje a Francia, donde además va a morir un granadero en una circunstancia, bueno, desde ya lamentable, pero que para inaugurar el monumento a San Martín se enviaron 150 granaderos con sus caballos.
y con todas las cosas necesarias, era un Estado un poquito más poderoso que me parece, ¿no? Tenía un poquito más de recursos. En barco, ¿no? En barco, sí, pero bueno, que viajan en avión y demás cuestiones también, en barco, ir a esta Europa. Y eso es para inaugurar, ¿en qué año fue? 1909. 1909 se inaugura. Y este granadero que de avanzada edad se dice que miente sobre su estado de salud antes de partir para poder asistir a la ceremonia y fallece en el viaje. Y le rinden honores los granaderos en Francia. Bueno, sobre ese viaje me decía Omar, uno puede leer en la revista Legado del Archivo General de la Nación, de paso yo paso el chivo, buscan Legado, ponen las fotos, es muy lindo trabajo. Hay un trabajo en el tercer número de la revista Legado, así se llama, revista Legado, revista del Archivo General de la Nación, eso es lo que tienen que poner y les va a saltar el link inmediatamente. Hay un trabajo con fotografías y un trabajo de María Sánchez Quesada, me decía, sobre el tema. No me acuerdo quién es el autor. No es de María Sánchez Quesada. No. Por eso me pareció raro, yo te entendí mal. No es de María Sánchez Quesada. Pero lo pueden encontrar. Y por último, tenías otra cuestión que era interesante. Actual, claro, para decirle. Que son algunos granaderos. Nosotros cuando hablamos del regimiento, el regimiento es pasado, presente y futuro, ¿no? Y bueno, y del presente, solo aquellos granaderos, aquellas personas, hombres que realizaron el servicio militar obligatorio y hoy por hoy son conocidos, ¿no? Por la gente, por los jóvenes, por los chicos y por los grandes. Entre ellos, bueno, el presidente Ilia. Fue granadero. Fue granadero. Calculamos que alrededor de 1920 porque es clase 1900. Clase 1900. Y en aquel momento el servicio militar se hacía a los 20 años. Puede ser que haya pedido prórroga, pero digamos, alrededor de 1920, Humberto Ilia fue granadero. José Sanfilippo. El gran 9 de San Lorenzo y de Boca. Director técnico, sí. Ganarían los picados dentro del ejército en aquella época, imagino yo. Hay algunas fotos en el museo de la recreación en ese entonces, no sé si de 1950, que haciendo deporte los soldados, capaz que en alguna foto estará jugando. No, bueno, hubo varios jugadores de polo conocidos. Bueno, eso sí. A Sanfilippo le tocó un periodo complicado, porque si fue clase 35, le tocó el 55, 56, por ahí, debe haber sido granadero. Habitualmente se los hacía prorrogar un poquito a los futbolistas para no complicarles la carrera, ¿no? ¿Y qué otro? Alejandro Laborante. Un boxeador. Paz Martínez. Quique Wolf. Quique, y él recordará esto en ESPN cada tanto. Los visita cada tanto. Yo lo desconocía. Le vamos a hacer mención a ver si se acuerda. Pato Galván. Y que no lo tenemos acá, y sí ha visitado y visita y está en contacto con el regimiento Chizo, el cantante de La Renga. Y va y cada tanto y le hace, recuerda su época y de paso deleita a los soldados del escuadrón Riobamba al cual él perteneció. Bueno, lo decíamos en uno de los cortes y también conviene cerrarlo, que el hecho de que el regimiento sea es custodia presidencial ha causado innumerables dificultades en los lamentables golpes militares que ha tenido nuestra historia, porque eso obligaba a negociaciones y transacciones que no los obligaran a ellos a inmolarse en situaciones absolutamente imposibles de defender y totalmente desventajosas. Yo recordaba el caso de Frondizi, que coordinó con quienes lo iban a derrocar el momento de la detención para que se produjera el cambio de guardia y no hubiera guardia, ¿no? Fue Frondizi el que aportó el dato como para cuando su gobierno ya era insostenible. Y hubo otro incidente famoso en el caso del derrocamiento de Ilia, pero vos también recordabas de Onganía. Lo que pasa es que Onganía convocó a los granaderos, se pusieron de fajína y los iba a hacer defender la causa. Después un sacerdote, creo que el confesor de Onganía, lo convence que no era necesario el derramamiento de sangre. Pero yo me acuerdo, eso me lo acuerdo vívidamente, las transmisiones por Radio Colonia de cuando Onganía estaba
estaba convocando y decían que los granaderos estaban de fajín y con las ametralladoras dentro de la Casa Rosada. Le damos las gracias a Agustín Ignacio Grau Molina por habernos acompañado y habernos traído todos estos temas. Podemos otro día invitar a los patrillos y tener alguna otra referencia para que ninguno se ofenda, tengamos problemas. Los artillería de Iriarte, los húsares de Porredón, los coraceros de la Valle, esos están. Pero lo que quiero rescatar es que nosotros fuimos testigos últimamente en el desfile del 9 de julio, el fervor que despertó los granaderos y envueltamente recuperar, creo que estamos recuperando también tradiciones que son esenciales del ser argentino. El Granaderos es parte de nuestra historia. Desde chicos tenemos como imagen de valor, de honor, el Regimiento General San Martín. Y bueno, recuperar esos valores es muy importante. Es tan importante como otros actos económicos. Bueno, yo voy a cerrar el programa de hoy. Con esto nos vamos a despedir hasta la semana próxima aquí en Tenemos Historia, con algunas palabras de Mitre, que tenía razón yo, presentó su San Martín en 1887. Pero empezó en 1874. Puede ser, sí, pero el libro se presenta en 1887 porque tiene parte de la documentación que le pertenecía al general San Martín. Y él, cierra el prólogo con estas palabras: ¿no será este libro el monumento histórico que en definitiva consagre a la inmortal memoria de San Martín la posteridad, a cuyo fallo justiciero apeló en vida? Pero pienso que aquellos quienes toque erigirlo en el futuro han de encontrar en él, entre las abundantes materiales que contiene, algunas piedras labradas o desbastadas que con establecer sólidamente van a servir de fundamentos. O sea, Mitre lo que está diciéndonos es: yo presento esto que seguramente es mejorable con el tiempo, ¿no? Estos son los documentos que les propongo, pero no doy por cerrado con esto la historia. A mí me gustó porque además me pareció una cosa de una gran honestidad intelectual. Seguro, ¿no? Que la tenía. Omar, ¿nos reencontramos la semana próxima? Vamos a estar acá. Bien, la semana que viene los estaremos esperando en Tenemos Historia. Pasen una buena semana.